Es un privilegio saludarles a todos los que por este medio nos están escuchando y nos están viendo. Estoy acá en Guatemala, en Iglesia Asamblea de Dios Montemoria, transmitiendo para todo el público que hoy tiene la oportunidad de escuchar. Para nosotros es un privilegio compartir palabra de Dios, compartir un mensaje de aliento, un mensaje de motivación. En estos tiempos en que nos encontramos, necesitamos alguna palabra de motivación con el fin de que nosotros seamos fortalecidos con la palabra de Dios. La porción bíblica que hoy quiero compartir con ustedes se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice el Señor: no os adaptéis al mundo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este momento el mensaje es aceptando la voluntad de Dios. Lo que está sucediendo, todo lo que pasa actualmente, es un hecho que nosotros no podemos oponernos contra la voluntad de Dios. Debemos aceptar la voluntad de Dios, porque Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, todo sucede porque Él lo permite. Si todo lo que está pasando Dios no permitiera, no sucede, pero si sucede es porque Dios ha permitido. No es que Dios haya sido la causa de todo ello, sino pueden ser otras causas. Pero en la permisencia de Dios siempre se da que los casos que sucedan no van a suceder de la nada, sino va a suceder porque Dios así lo permite. A través de este mensaje espero que ustedes reciban aliento y que como oyentes, que hoy ustedes son fieles oyentes de esta programación, decirles que ustedes deseo que sean motivados para aceptar la voluntad de Dios y saber que nuestra vida depende de la voluntad de Dios. Dios es el dueño de todo. Debemos entonces tener fe en Dios y saber que Él, como el dueño de todo el universo, Él tiene todo bajo control. En la palabra que hoy pues comparto con ustedes, el tema aceptando la voluntad de Dios. Los que en este momento me escuchan posiblemente estarán pensando, pero ¿cómo podemos aceptar todo lo que está pasando, las muertes, los problemas de carestía, los problemas de diversas causas? Bueno, hay que aceptar la voluntad de Dios. Si Dios ha permitido, Él sabe por qué y lo hace con algún propósito. En estos tiempos estamos viviendo un tiempo de resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Bueno, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona o las personas para recuperarse frente a una adversidad. En este tiempo de resiliencia estamos viendo de que la gente está buscando formas de recuperarse, formas de tratar de superar las adversidades. En este tiempo de resiliencia quiero decirles que nosotros tenemos que motivarnos a que busquemos alternativas, busquemos alguna forma en la cual nosotros pongamos de nuestra parte. Dios quiere poner todo, Dios lo pone todo, pero pongamos de nuestra parte en este término que utilizamos en psicología sobre la resiliencia. La resiliencia entonces es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de las adversidades. Estamos hoy en tiempo de adversidad, estamos hoy en tiempo caótico, en tiempo difícil, pero podemos recuperarlos en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, todo es posible. Bien, entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios siempre traerá consigo bendición a todos nosotros, porque necesitamos
la bendición de Dios. La voluntad de Dios siempre traerá consigo la bendición que nosotros necesitamos. Dios siempre tendrá el cuidado porque Él tiene la atención de todas nuestras necesidades. Para iniciar entonces el contexto de este pasaje, o sea, el mensaje textual basado en las frases que tenemos en la Biblia, en primer lugar, la voluntad de Dios siempre es buena. Esto dice en Romanos capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo que es verdadero, todo lo digno de alabanza, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, completad mi gozo y meditad en ello. Entonces, todo lo bueno nosotros tenemos que recibirlo. Todo lo bueno tenemos que darle atención, porque dice Romanos 4:8 que todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensemos. Pensemos entonces en que la voluntad de Dios siempre es buena. ¿Por qué? Pase lo que pase, pues Dios tiene un propósito y la voluntad de Dios siempre es buena. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo menciona que hay una forma de poder renovar nuestra mente y es cambiando nuestra forma de pensar. No pensar en lo malo, sino pensar en lo bueno. No pensar en lo negativo, sino en lo positivo. Y dice el apóstol Pablo, no se conformen a este siglo, no se conformen a lo que está pasando, no se dejen afectar por lo que les rodea, porque lo que les rodea puede ser de diversas situaciones negativas, pero no se dejan afectar. Superen eso, así como en la resiliencia uno tiene la capacidad de superar las crisis, superar las adversidades. Entonces ahora el escritor a los romanos, el apóstol Pablo, dice, hay que cambiar nuestra forma de pensar, hay que renovar nuestra mente, no nos dejemos agobiar por lo que nos rodea, pensemos positivamente. La mente es renovada cuando nosotros nos acercamos a Dios y buscamos la bendición de Dios. Entonces nuestra mente tiene una renovación. La mente necesita ser renovada, y cuando la mente está renovada, entonces hay tranquilidad, porque todo lo que nos rodea es dominado por las formas en que nosotros dominamos nuestra mente. Si nuestra mente es positiva, entonces nosotros vamos a lograr que las cosas sean de otra manera. Pensemos entonces positivamente. La mente puede ser renovada, y si la mente es renovada, también es renovado nuestro comportamiento, es renovada nuestras actitudes, porque tenemos una mente positiva. En este pasaje el escritor, el apóstol Pablo, habla enfáticamente que nosotros no nos moldeemos a este mundo, sino que superemos. A esto pues le sumamos lo que está pasando hoy, ¿verdad? Que no podemos superar lo que está pasando, y como dicen algunas personas, algunos profesionales, dicen, tenemos que aprender a vivir en esta pandemia, tenemos que aprender a sobrevivir, tenemos que aprender a sobrepasar, y si tenemos que vivir un poco de más tiempo con esta pandemia, pues que nosotros aprendamos a dominar este ambiente con los cuidados que a nosotros se nos están sugiriendo. Mente renovada, corazón renovado. Mente renovada, cuerpo renovado. Mente renovada, acciones renovadas. Por lo tanto, es bueno que nosotros tomemos muy en cuenta que la voluntad de Dios siempre es buena. ¿Por qué buena? ¿Por qué es buena si está pasando tantas cosas? Claro, Dios sabe por qué, ¿verdad? Y no podemos nosotros renegar o estar en contra de la voluntad de Dios, sino aceptar la voluntad de Dios, como ya les decía al principio, porque Dios es soberano y Él hace lo que Él decide hacer o lo que Él permite hacer. Las cosas que pasan no todas las hace Dios, muchas las hace el hombre, las hacemos nosotros, pero Dios algunas veces permite que las cosas sucedan con algún propósito. En segundo lugar, la voluntad de Dios es agradable. Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino
y confía en Él y Él hará. La voluntad de Dios siempre es agradable. Lo que Dios da es agradable. Dios se alegra cuando nosotros confiamos en Él. Dios se regocija cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Por eso dice que la voluntad de Dios es, en primer lugar, es buena, en segundo lugar es agradable. No hay cosa más agradable que depender de Dios. No hay cosa más agradable que estar confiados en Dios. Porque cuando uno está confiado en Dios, entonces vive una vida mejor, vive una vida más tranquila, porque esto le agrada a Dios. Y no nos quejemos los unos a los otros, no nos agobiemos por lo que está pasando, sino al contrario, nosotros tenemos que actuar en fe, actuar creyendo en el Señor, y Dios se alegra cuando nosotros dependemos de Él. Dios le agrada que confiemos en Él. Dios actuará de acuerdo a nuestra fe. La Biblia dice en muchos pasajes que se encuentran en las Sagradas Escrituras que por la fe nosotros podemos hacer cosas grandes. El libro de Hebreos capítulo 11 menciona una historia de todos los hombres que fueron los héroes de la fe, y por la fe ellos superaron situaciones grandes. Por ejemplo, la situación de los 3 hebreos que los metieron en el horno de fuego para ser quemados porque ellos no habían querido adorar la estatua. Entonces el rey los mandó meter al horno de fuego y por fe ellos pasaron esa crisis. Otros hombres de fe, como Daniel, que lo metieron en el foso de los leones porque él era un hombre que oraba a Dios, y le pusieron la queja al rey que Daniel estaba orando a otros dioses fuera del rey. Entonces dice que el rey mandó a que a Daniel lo echaran en el foso de los leones, y por la fe Daniel pudo superar esa crisis. Y así puedo mencionarle otras historias más de gente que en la Biblia que superaron todas las situaciones adversas a través de la fe. Dios cumplirá su palabra, porque la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios se cumplirá. Eso dice el Señor en su palabra. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios se cumplirá, porque Dios es fiel a sus promesas. Recuerda entonces que la voluntad de Dios es agradable. Qué bueno que nosotros estemos seguros de que a Dios le agrada cuando nosotros actuamos en fe, porque si actuamos en fe y en confianza en Dios, entonces estamos tomando las herramientas de la palabra de Dios. Y como les decía ya recientemente, la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios se cumplirá. La palabra de Dios cumplirá su objetivo. La voluntad de Dios siempre trae una expectativa nueva. No sabemos qué está sucediendo hoy, no sabemos qué va a pasar mañana, pero Dios tiene una expectativa nueva. Si a usted le está pasando algo, yo sé que Dios tiene algo mejor para usted, algo nuevo para usted. Por lo menos en este caso aprendemos de muchas experiencias, lo que no habíamos visto en muchos años, ahora lo estamos viendo y es una lección, y Dios tendrá para nosotros una nueva perspectiva. Qué bueno es que nosotros podamos confiar en que Dios tiene todo bajo control. En tercer lugar, la voluntad de Dios es perfecta. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La voluntad de Dios es perfecta. Perfecta porque el Señor, cuando hablamos de la perfección, no hay más. Hablar de la perfección es hablar de algo completo, y la perfección es el complemento de todo lo que en sí encierra el bien. La fe, entonces la confianza en que la voluntad de Dios es perfecta, está reflejado aquí en Proverbios 10:22, donde dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre es perfecta.
Bueno, lo que Dios está haciendo en estos tiempos es siempre bajo las expectativas de Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios propone, lo que Dios piensa, y Dios tiene el momento preciso para que sucedan las cosas que Él quiera que sucedan. La bendición de Dios es la que nosotros necesitamos en este tiempo. Quizás necesitamos otras cosas, pero lo principal es la bendición de Dios. La bendición de Dios, dice el escritor a los Proverbios, es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios no trae tristeza. La bendición de Dios trae felicidad. Aunque no tengamos algunas cosas materiales, aunque nos hace falta algo, pero si tenemos la bendición de Dios, Dios nos dará la salida para que podamos nosotros encontrar alguna solución para los problemas. La bendición de Dios debemos aprovecharla. Yo creo que ahora en todo este tiempo nosotros estamos aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, algunos que no pudieron hacer un ahorro durante este tiempo, ahora quizás están viendo un poco difícil, muy apretada la situación. Entonces quiero decirles que la bendición de Dios hay que aprovecharla. Cuando hay una bendición hay que recibirla. Y si usted tiene una bendición económica, pues trate de ser previsor y ahorrar para tiempos difíciles, para tiempos de crisis, porque creo que si usted no ahorró durante este tiempo, ahora está viendo difícil la situación. Y los que han logrado hacer un ahorro, ahora están pues sobreviviendo de esos ahorros. Pero si usted no tiene nada, si usted ahorita no tiene nada, no tiene recursos, ahora yo le quiero decirle que reclame la bendición de Dios. La bendición de Dios está a nuestro alcance. ¿Quién no tiene la bendición? ¿Quién no puede alcanzar la bendición de Dios? La bendición de Dios es para todos. Algunos dicen es que la bendición de Dios solamente para aquellos que van a la iglesia, la bendición de Dios solo es para aquellos que oran. Pero usted también la puede recibir a través de que usted le crea a Dios y que también, por supuesto, busque a Dios, ¿verdad? Busque al Señor, busque a Dios y humille delante de Dios, nos humillemos delante de Dios y le digamos a Dios: Señor, aquí estoy porque yo quiero tu bendición. La palabra de Dios nos dice que había un personaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se llamaba Jacob, y le dice Jacob a Dios: no te suelto si no me bendices. Y como él se aferró a Dios, Dios le dio la bendición, y después de ser un engañador, después de ser un suplantador, después de ser un mentiroso y todo lo que tenía, ahora él cambia y su perspectiva de vida es diferente. Gracias a Dios, porque la bendición de Dios hace cambiar el rumbo de la vida. La bendición de Dios está al alcance de todos. Ahora mismo usted puede alcanzar la bendición. La bendición de Dios está en nuestra boca. Dice en el libro de Deuteronomio que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Nuestra boca está el poder de la bendición y la maldición. Declare usted palabra de vida, declare usted palabra de bendición, declare palabras positivas y no declare palabras negativas. Hoy se está hablando mucho de todo esto que está pasando, pero hablemos siempre de cosas positivas, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas positivas? Bueno, de que Dios no nos deja, que Dios está con nosotros. Dios nos da el sol, Dios nos da el oxígeno, Dios nos da aire, nos da el soplo de vida. Y mire, tenemos todo el regalo de la vida. Muchos están en un hospital donde están conectados a un tambo de oxígeno, dependiendo de ese oxígeno. Y miren, nosotros aquí tenemos este oxígeno, esta respiración, gracias a Dios. Y ahora por eso dice la palabra: todo lo que respire, alabe a Jehová. Nosotros tenemos que alabar a Dios porque respiramos y porque por la bendición de Dios estamos aquí. Usted, mi hermano, mi amigo, la bendición de Dios está en su boca. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio: en tu boca está el poder de la vida o de la muerte. En tu boca está el poder del bien o del mal. En tu boca está el poder de las cosas buenas. Declara palabras positivas, declara palabras de vida, declara palabras positivas, y verás
que en tu boca hay un milagro, hay una bendición. Hablemos ahora entonces palabras positivas. Hablemos ahora de la palabra bendición. Hablemos de bendición, no hablemos de males, de maldición, de bendición, porque estamos bendecidos, gracias a Dios. Concluyendo entonces con este mensaje, le puedo decir ahora lo siguiente, que nosotros tenemos que depender de Dios en esta dimensión de tres cosas. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿En qué dimensión de la vida estamos nosotros? Pues ahora yo le invito para que usted pueda hoy ser persuadido a que sí puede cambiar el rumbo de su vida. Cambie el rumbo de su vida. Hoy mismo usted puede cambiar el rumbo de su vida a través de que usted busque la bendición de Dios. Gracias, amados oyentes que hoy están recibiendo este mensaje. Reciba palabra positiva, palabra de bendición. En su boca está el poder, en su boca está la bendición, en su boca está la palabra de vida. No declare palabras de muerte, declare palabras de vida. No declare palabras negativas, palabras positivas, porque así nosotros podemos superar todas las crisis de nuestra vida. Y recuerde, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Dios ha permitido, aceptemos su voluntad. Esta situación va a pasar. Quizás no sea igual como al principio, quizás tengamos que adaptarnos a algunos cambios, pero va a pasar. Vea usted que después de esto las cosas van a ser diferentes, porque estamos aprendiendo un nuevo sistema de vivir, un nuevo modo de vivir, una nueva forma de comportarnos, una nueva forma de poder superar todas las situaciones que se dan en nuestra vida. Que Dios les bendiga. Recuerde entonces, estamos aquí para darle a usted una palabra de motivación, recordando que tenemos que aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, no vuelvo a repetir, es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué es buena? Porque todo lo que Dios da es bueno. ¿Por qué la voluntad de Dios es agradable? Porque lo que Dios da es lo más agradable en nuestra vida. ¿Por qué la voluntad de Dios es perfecta? Porque Dios es el que puede hacer que las cosas caminen a la perfección. Nosotros solamente dependamos de Él. Estimado amigo, estimado hermano, si su vida ha estado un poco alejada de Dios, hoy es el tiempo de acercarse a Dios y decirle a Dios: Dios, aquí estoy para aceptar tu voluntad. Yo no puedo hacer nada, pero tú puedes hacerlo todo. Y yo solamente voy a declarar palabras positivas y creer que Dios puede hacer cambiar todas las cosas. En el nombre de Jesús, pues oramos creyendo que hoy nos entregamos a Dios para decir al Señor: Señor, hágase tu voluntad. Aceptemos la voluntad de Dios. Voy a orar por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todas estas personas que nos están escuchando en este momento, y que podamos a partir de este momento, a través de este mensaje, aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que nosotros pues estemos bien. La voluntad de Dios es que nosotros seamos bendecidos. En el nombre de Jesús oro por aquellas personas que están haciendo un acto de rendición a ti, para que cambie su forma de vivir, para que cambie su comportamiento, cambie sus actitudes, y que aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. Dios está en todo. Todo sucede en la permiscencia de Dios, en la infinita soberanía de Dios, pero Dios tiene todo con un propósito, y por eso hoy clamamos a tu nombre pidiendo fortaleza, pidiendo sanidad, pidiendo protección, pidiendo solución para todas las necesidades de tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.